Bienvenidos al tercer episodio de Conéctate, el podcast de Conatel. Hoy vamos a conversar de los efectos del uso excesivo de las pantallas y cómo esta realidad digital está afectando nuestras vidas reales. Para ello nos acompaña la doctora Gloria Carvalho. Ella es presidenta de la Fundación CENDIT, Centro Nacional de Desarrollo e Investigaciones en Telecomunicaciones de Venezuela. Bienvenida, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, a Conatel, la creadora de Fundación CENDIT, y bueno, a ti por este maravilloso podcast. Doctora, fíjese, las redes sociales son un tema amplio y complejo. Aunque hablamos de un mundo digital, de un mundo virtual, tiene severas afectaciones en la salud. Por eso quisiera preguntarle cómo afecta no solamente a los niños, a los jóvenes, sino también a los adultos el uso de las redes sociales y una exposición excesiva a los dispositivos electrónicos. Bueno, es un abanico muy amplio de cómo perturba nuestra vida diaria. Depende, en primer lugar, del uso de cada individuo. Hay personas que incluso desarrollan una especie de adicción a los dispositivos móviles, pero también hay efectos tanto físicos como psicológicos. Cuando hablamos de efectos físicos nos referimos específicamente a la radiación electromagnética, es decir, no importa qué estás haciendo, qué estás viendo o incluso si lo estás usando, si el dispositivo está activo, hay una interacción física entre nuestro cerebro y el campo electromagnético que permite la comunicación. Hay que recordar que nuestro cerebro controla todas nuestras funciones por pequeñas corrientes eléctricas. Entonces, cuando estamos inmersos en un campo electromagnético, esas instrucciones del cerebro se ven afectadas. Específicamente en el caso de niños y niñas, por estar en pleno desarrollo, su cerebro tiene mayor actividad y además de eso, pues son más conductivos eléctricamente hablando los niños y las niñas porque tienen mayor porcentaje de agua en sus cuerpos. A medida que los humanos vamos envejeciendo, vamos reduciendo ese porcentaje de agua y conducimos menos la energía electromagnética. Entonces, es un universo muy amplio, pero también controversial. Controversial porque quienes se lucran de bien sea la conectividad o de la venta de contenidos, niegan cualquiera de estos efectos. Ahora le consulto, ¿hay una edad adecuada para el uso de estos dispositivos electrónicos? Por lo menos, ¿cuál sería la ideal para un niño, para un infante? Bueno, son temas complejos, depende de cada sociedad, depende de cada crianza, pero tomando como referencia algunos otros países, por ejemplo, Francia hace muchos años introdujo una normativa de 12 años como la edad mínima para tener acceso al uso de un dispositivo móvil, pero igual es un tema complejo, porque ¿cómo se evalúa el efecto biológico real? Es como un gran experimento. Entonces, primero introdujimos los dispositivos y luego que la sociedad se está dando cuenta de los efectos adversos, entonces comienza a intentar retroceder, pero es también una cuestión difícil porque de algún modo generamos como una necesidad de uso, sobre todo con la pandemia, porque cuando estábamos en casa confinados por el COVID, le decíamos a nuestros niños y niñas, bueno, vas a clase a través del teléfono, haces las tareas a través del teléfono, entonces estamos como en un estira y encoge, como decimos popularmente, en que impulsamos a los niños y niñas a usar estos dispositivos y luego nosotros mismos nos damos cuenta que quizás no era lo más apropiado. Totalmente. Y además existe un tiempo recomendado de uso diariamente, porque también se habla de un término de desintoxicación digital, de detox digital. ¿Pudiera aplicarse eso en cuanto a esas recomendaciones de uso? Bueno, hoy día los contenidos están creados para generar adicción. Incluso hay redes sociales en las cuales cuando tú le das al botón de salir, tienes que hacerlo 3 veces porque ella intenta mostrarte otras opciones para que sigas allí enganchado. Entonces, el recomendado sería el mínimo posible. En términos de telecomunicaciones hay una palabra en inglés que significa tan bajo como sea posible. Los niños y las niñas deben desarrollar la habilidad motriz y eso no lo van a hacer con un teléfono celular. Incluso nuestros parientes cercanos, los animales,
Cuando son cachorros, corren, juegan, saltan, brincan y eso es necesario para el correcto desarrollo del cuerpo humano. Entonces, un niño o una niña por debajo de los 14 años de edad debería manejar bicicleta, correr, saltar y si es hora de jugar en casa, tranquilos, pues deberíamos jugar quizás a Scrabble, a dibujar, a pintar. Eso sería lo recomendable, lo más bajo que sea posible. Fíjese, aprovechando esta reflexión que nos ha hecho, nosotros desde Conatel estamos impulsando una campaña que se llama Conéctate a la Vida. A través de ella promovemos la integración de niños y jóvenes a actividades no solamente científicas, sino también artísticas, educativas y deportivas. Esto con el objetivo, mientras también en simultáneo se les enseña de un uso adecuado y responsable de las tecnologías. Partiendo de eso que usted comentaba, ¿qué tan importante es conectarse con esa realidad y que los padres, los representantes entiendan que tienen que concientizar, orientar, enseñar a los niños de esa otra realidad que hay detrás de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos? Bueno, en primer lugar, los felicito por la campaña. Aquí la responsabilidad es mayormente de nosotros los padres, porque a veces usamos el teléfono celular como niñera. Es más sencillo darle el teléfono y apartar al niño o a la niña que dedicar tiempo para jugar, pintar, correr. Entonces, es parte de las necesidades de desarrollo de un individuo desarrollar la vista, la percepción, el tacto. Entonces, a veces una cosa tan sencilla como hacer arepas con mamá o papá en casa, cocinar, tocar la masa, ver cómo, si sale bien, si sale mal, si está dura, si está suave, son esos momentos que nos permiten desconectarnos, desengancharnos del teléfono celular, porque hoy día se ha generado una irresponsabilidad grande en redes sociales. No es raro, desafortunadamente, las noticias de niños o niñas que fallecen por retos que son transmitidos a través del teléfono celular. Entonces, despegarnos por completo va a ser imposible prácticamente. Pero entonces hay también una labor de mamá y papá de explicar que no todo lo que sale en internet es cierto, de que hay que tener cuidado con esos retos y también de las autoridades para hacer normativas cada vez más exigentes. Y yo sé que esto es un tema difícil porque cuando se intenta decir que hay una supervisión, entonces hay un grupo de personas que dicen que es dictadura, que dónde queda la libertad de expresión. Pero hay que poner en una balanza lo que significa unos niños, niñas y jóvenes que a veces fallecen o terminan gravemente heridos por eso. ¿Es realmente libertad de expresión o es libertad de delito sin rostro? Porque otro gran problema que tenemos en las redes sociales es que puedes fingir ser cualquier persona. Yo puedo fingir ser un chico apuesto de 25 años, colocar unas fotografías y hacer una videoconferencia contigo con una herramienta de inteligencia artificial y tú estás viendo, en teoría, a ese chico apuesto que yo estoy fingiendo ser. Entonces, es una situación muy delicada donde la principal responsabilidad es de los padres. Fíjese, doctora, ¿qué tan peligroso puede ser entonces para un niño o un joven el desconocimiento mezclado con la falta de supervisión de los padres en las redes sociales? Bueno, eso es un tema que está afectando a toda la sociedad, porque no son solo niños y niñas los que se ven engañados por las redes sociales. Hay gente que es víctima de estafa, de manejos psicológicos, de manipulación, y no estamos hablando de niños. Entonces, si los adultos se dejan engañar por este tipo de circunstancias, ¿qué le podemos pedir nosotros a nuestros niños y niñas? Entonces, realmente un mundo delicado. En algunos países de Europa, entregarle un teléfono celular a un menor de edad es considerado equivalente a darle cigarrillos o a darle alcohol. Es un elemento que puede ser peligroso. Se ha demostrado, puede acabar con la vida de ese joven. Entonces, no podemos seguir ignorando
todos esos sucesos alrededor de estas tecnologías que, como dije hace rato, las introdujimos sin tener unos estudios y unos análisis claros de cuáles iban a ser sus potenciales efectos. Ahora que vemos los efectos destructivos, estamos tratando de recoger los vidrios rotos. Fíjese, en el caso de las redes sociales hay muchos peligros latentes. Ya usted comentaba uno de ellos, los retos virales, que lamentablemente han terminado algunos en fallecimiento de las personas que participaban en ellos. Pero a su juicio, ¿qué otros ameritan una preocupación y deben alertarnos y llamarnos a la reflexión? Bueno, obviamente está el tema de lo que se le conoce como bullying, porque en las redes sociales no tienes rostro. O si tienes rostro, pierdes de alguna manera ese respeto o esa inhibición que pudieras tener teniendo al otro o a la otra de frente. Entonces, eso es un peligro importante porque ocurre una desinhibición que se torna a veces muy agresiva, muy ofensiva. Entonces, si a mí no me gusta cómo piensas, yo me siento libre de escribirte ofensas, descalificativos y elementos que pueden herirte. Entonces, pareciera que en las redes sociales tenemos derecho a herir. Evidentemente, la persona que está del otro lado y lee esos comentarios tiene una afectación. Y en adultos vemos muy peligroso también que la gente de algún modo como que si se está perdiendo de vivir por mostrar una escena que no es real. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que quieres grabar algo que te gusta mucho, pero por estar pendiente del teléfono para grabar, realmente no estás disfrutando el baile, el cumpleaños, el momento, ¿no? Entonces ahí es donde cada uno debe reflexionar si era tan importante tenerlo grabado, porque tú dices, no importa, me lo pierdo porque después lo veo en video. Y cuando vas a ver el video, lo grabaste de mala calidad o apuntaste para otro sitio, ¿no? Entonces, ese cumpleaños, esa celebración, esa ocasión especial, te la perdiste. Creo que los recuerdos y la memoria fotográfica, pero de nuestro cerebro, nos dejan sentimientos mucho más profundos que lo que nos puede dejar una fotografía o un video. Totalmente. Además, doctora, estas problemáticas o efectos que tienen en la salud, tanto de niños, jóvenes y adultos, el tema de las redes sociales y los dispositivos electrónicos, también hay un problema creciente que es la desinformación, las noticias falsas y la exposición a contenido negativo. ¿Cómo discernir entre lo verdadero o falso en estas plataformas? Wow, eso se está tornando cada vez más difícil. Hay empresas que sobre todo han actuado mucho, lamentablemente en nuestro país, que se han especializado en campañas falsas. Entonces, por ejemplo, si tú siempre revisas cosas de perros y gatos, la red te tiene perfilada. Entonces, probablemente te llegará una cadena donde dice que van a cerrar un refugio de animales y van a sacrificar a todos los animales. Lo que buscan esas cadenas es perturbar el estado de ánimo de las personas. La primera cosa que debemos hacer es no reenviar absolutamente nada que recibamos por redes sociales, porque nadie garantiza que ese contenido que está allí es real. Pero hoy día estamos sujetos a algo más peligroso aún, que pudiera ser las matrices de opinión que genera la, entre comillas, inteligencia artificial. Nosotros estamos celebrando este año el 101 cumpleaños de Humberto Fernández Morán, 101 años de vida, destacado científico venezolano que precisamente inició los estudios en el año 54 acá en Venezuela de los efectos de los campos electromagnéticos en el cerebro humano. Y si tú le preguntabas hasta hace unos días a la inteligencia artificial que dónde había nacido Humberto Fernández Morán, te decía que en Argentina. Entonces, creo que de alguna manera no son verídicas las bases de datos de donde se alimenta la inteligencia artificial y al no ser verídicas las fuentes, entonces los resultados tampoco lo son. Creo que cada vez tenemos que volver más a los libros impresos. Algunos países del mundo como Suecia, que tiene entre los récords los sistemas educativos mejor posicionados del mundo.
anunciaron hace unos 3 años que retiraban los dispositivos electrónicos de las aulas y que volvían a los libros impresos y a los cuadernos. Eso nos tiene que hacer reflexionar. Totalmente. Y fíjese, voy a tomar en cuenta este mensaje que ha dado, este comentario, porque hay una discusión mundial sobre la regulación de los dispositivos electrónicos en los entornos escolares. Venezuela, en el año 2024, colocó en marcha un plan piloto en 200 colegios y liceos del país para prohibir su uso. Recientemente lo hizo Brasil, en enero de este año, y como ellos, muchas otras naciones. ¿Qué tan importante es legislar sobre este tema y quizás tomar acciones de esta índole? Bueno, obviamente los legisladores tienen un papel muy importante, pero también los padres, porque entonces nos topamos con unidades educativas que tienen en vigor esta prohibición de los dispositivos y son los padres entonces los que argumentamos de alguna manera que sí debería estar. Entonces hay que entender que la norma está hecha para proteger a nuestra infancia y también debemos recordar que todos nosotros nos formamos con los libros, con los cuadernos, y estoy segura que fuimos muy felices en los recreos corriendo y jugando con los amiguitos y las amiguitas y no parados en una esquina solos con un teléfono celular en las manos. Entonces, el dispositivo electrónico aísla a nuestras juventudes. Hay muchas personas, doctora, que cuestionan la neutralidad de la tecnología. ¿Usted qué piensa sobre eso? Yo soy la primera. La tecnología jamás ha sido neutra. Y el doctor Humberto Fernández Morán es quizás el mayor referente mundial incluso de ello. El mundo se horrorizó en 1945 con las bombas atómicas. Humberto Fernández Morán fundó para este continente un instituto de investigaciones con usos pacíficos de la energía nuclear. Es la misma energía, pero usada en resonancias magnéticas, en tratamientos para el cáncer, en radiofármacos. Entonces, tecnológicamente, estamos hablando de lo mismo, pero sus usos demuestran que la tecnología no es neutra. Puedes acabar con la vida o puedes dar vida. ¿Y cómo podemos hacer un uso de la tecnología, obviamente en medio de esos riesgos que conlleva sin quedar rezagados? Bueno, yo creo que rezagados nunca ha sido el punto y sobre todo Venezuela. Descubríamos recientemente que fuimos el primer país en el cual se estableció una conexión satelital en el año 1974, precisamente a través del doctor Humberto Fernández Morán. Entonces, hemos estado siempre quizás a la cabeza, a la vanguardia. La responsabilidad está en para qué usamos esa tecnología. Nosotros podemos usar el Internet para enviar documentos, para buscar una información o como ha intentado quizás el mundo últimamente para desinformar, para generar malestar. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Con educación, con conciencia y con esa campaña que me parece magnífica de ustedes, desconectándonos un poco de las redes y conectándonos a la vida. Doctora, a finales de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia multó a TikTok con $10 millones para crear un fondo de asistencia a las víctimas de esa red social, pero además exigió abrir una oficina acá en Venezuela con un representante legal, que obviamente usted comentaba también ese caso que para algunos puede parecer un capricho, puede parecer una manipulación, pero estamos hablando de razones legítimas. ¿Qué implicaciones tiene que una plataforma digital no respete, no obedezca a las legislaciones del país donde tiene presencia? Bueno, lo primero que tenemos que decir, tú eres comunicadora. Cualquier comunicador o comunicadora tiene un efecto en la población y tiene que hacerse responsable por lo que dice y por lo que difunde. Entonces, desde que nacen las redes sociales, tenemos esta especie de instituciones que, entre comillas, no tienen caras, porque ¿quién es TikTok? ¿Quién es Facebook? Nosotros sabemos por prensa de unos nombres, pero si tú, Melanie, como comunicadora, dices algo al aire que no es apropiado, seguramente
los tribunales nacionales emprenden una acción en tu contra. Esto no se puede hacer contra estas compañías porque simplemente no tienen rostro. Creo que Venezuela es un ejemplo en el continente y superó hace bastante rato esa exigencia con la ley de responsabilidad social. En ese momento era con los medios disponibles, radio, prensa y televisión. Pues no está exenta porque no aparezca la palabra las redes sociales. Entonces, ciertamente, no somos el único país, porque a veces parece que es un capricho del gobierno venezolano, pero es que hemos visto más de 40 o 50 países que se han topado con la misma dificultad. Un medio de comunicación, porque sigue siendo un medio de comunicación que difunde contenidos de odio, contenidos peligrosos, difamación, y no hay a quien reclamar. Si no hay a quien reclamar, entonces simplemente los estados optan por censurar que no salga al aire ese medio de comunicación. Doctora, desde el CENDIT, ¿qué vienen haciendo también? Obviamente conocer parte de esa gestión en el tema de las redes sociales, de esa alfabetización digital y tecnológica. Bueno, nosotros intentamos usar las redes sociales con una cara diferente. ¿Y qué es una cara diferente? Bueno, transmitimos contenidos educativos, contenidos didácticos, incluso damos cursos en cosas muy especializadas de telecomunicaciones. Intentamos que el tiempo que un usuario o una usuaria que se conecta a las redes sociales de Fundación CENDIT no sea tiempo de ocio, sino sea tiempo ameno de aprendizaje. Doctora, agradecida por su tiempo y por compartir estos valiosos aportes y consejos, no solo de las implicaciones que tiene el uso excesivo de los dispositivos electrónicos, sino también cómo podemos mitigarlo y hacer frente a estas crecientes problemáticas. Gracias a ustedes por el espacio y una vez más felicitaciones por esta iniciativa porque creo que es muy necesaria. Agradecida. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos en un próximo episodio de Conéctate, el podcast de Conatel.